El objeto específico de nuestra organización es salud mental y adicciones, desde un abordaje clínico y un abordaje territorial. Hoy ha bajado mucho la edad de consumo, depende de los contextos, porque hay chicos que de pronto empiezan a consumir en la adolescencia y lo pueden manejar, y hay otros que no. Hoy por hoy yo te diría que aquí tenemos un promedio de 150 pacientes por mes, es un número, hay picos de 170, porque esto también tiene su demanda más alta y más baja. Cuando empieza el fin de año empieza a bajar y después de las fiestas empieza a subir, ¿no? Yo te diría que promedio 30 y pico, donde ya hay quizás una necesidad mayor de dejar de consumir. Se ha pasado por distintas instancias de mucho consumo, de pérdida del trabajo, de la familia, mucha presión familiar a veces, y a veces es un escape. En las personas mayores lo que se encuentra es el alcoholismo. De hecho, tenemos grupos especiales para el alcoholismo y también las pastillas sin prescripción médica. Yo siempre digo, en los adolescentes sobre todo, que la familia siempre tiene que estar en estado de alerta, porque siempre hay un primer síntoma que te dice, ojo, acá tengo que prestar atención. Cuando el chico llega tarde, llega tomado, con alcohol de más, ahí es la primera señal de alerta. No hay que minimizar ni naturalizar. Y los cambios de conducta, que también esto es muy importante, hay que analizar por qué se producen. Porque puede ser por un acoso, puede ser por un abuso que uno desconoce, y también puede ser porque se han metido en esto de las apuestas y están metidos en un problemón que no saben cómo transparentarlo. Entonces, bueno, el estado de alerta es el mejor consejo, y cuando se produce esa situación hay que consultar con especialistas. No se puede resolver solo esto. Trabajamos con psicólogos, psiquiatras, después tenemos talleres de trabajadoras sociales, terapistas ocupacionales, porque es muy importante dentro del acompañamiento en el tratamiento abrirles instancias de integración laboral y de integración comunitaria. Entonces, el trabajo que hacen las trabajadoras sociales y la terapista ocupacional es muy importante para la integración social. Lo interdisciplinario es fundamental. Lo que sucede es que al principio sienten que lo pueden manejar, ¿no? Que yo puedo arreglarlo, yo puedo esconder que consumo, el día anterior por ahí tomé de más o me drogué de más, y al día siguiente el rendimiento ya no es el mismo. Entonces empieza a impactar en el resultado de su trabajo. Y eso empieza a tener observaciones, y bueno, y eso va impactando en la permanencia, y se empieza a perder, a medida que avanza el consumo, empiezan a perderse lazos sociales, lazos familiares, lazos laborales. Depende también el tipo de trabajo, porque cuando el trabajo implica cierto riesgo, hay en las empresas hoy una detección temprana de estas situaciones. Y a veces hay también controles aleatorios, cuando hay sospechas se hacen controles aleatorios. Hoy las empresas están preparadas para la detección temprana. Por supuesto que desde la persona que consume tienen siempre el miedo de perder el trabajo, entonces tratan de esconderlo. A veces los compañeros de trabajo, nosotros siempre decimos que hay que capacitarlos para que sientan que son agentes y que no son buchones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no van a contar que fulanito consume, sino que es una manera de ayudarlo antes de que sea tarde. Pero bueno, depende mucho de las personas, depende mucho de la empresa, pero yo te diría que hoy me parece que las empresas, como tienen un costo muy alto ante un accidente o una situación, ya tienen herramientas instaladas. Quizás habría que ponerle más énfasis en las escuelas, en la universidad, porque empiezan con pastillas para dar exámenes, para dormir, y de pronto no hay, lo que uno no ve, no hay un seguimiento de los alumnos, no hay, porque la universidad tiene cantidad, no puede estar detrás, pero
quizás debería pensarse en algún protocolo o algo en función de el comportamiento y el rendimiento de los alumnos, ¿no? Pero bueno, acá el tema es que la persona que consume difícilmente reconozca que no lo controla, hasta que no lo controla y ya pasa a ser un problema. Conozco casos, inclusive amigos de mis hijos, uno que ha terminado en situación de calle, de un nivel socioeconómico muy bueno, pero que hasta que no llegó a una situación así, no pudo entender que tenía que hacer tratamiento. Entonces es muy importante que cuanto primero se ve el síntoma, cuanto antes se ve el síntoma, más a tiempo estamos de poder ayudar y colaborar. Ahora, no siempre la persona está dispuesta a aceptar la ayuda, y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque el tratamiento forzado no rinde. A veces uno dice, tienen que tocar fondo, y sí, a veces pasan por distintos tratamientos y cuando llegan acá, que lo nuestro es solamente ambulatorio, de pronto es como que les cae la ficha y empiezan a adherir al tratamiento. Requiere de la decisión, porque no hablemos de voluntad, porque la persona que consume no tiene voluntad. Y eso hay que entenderlo, hay que saber que no es un problema de voluntad. Por eso el acompañamiento familiar y la contención familiar es fundamental. Pero hay que empezar antes, no correr después, detrás de la situación, sino antes. Y esto es lo que yo veo que falta. En este momento hay que trabajar mucho con la familia. La familia es el núcleo, después es la escuela. La familia y la escuela. Pero la familia es básico. Salir de una adicción lleva mucho tiempo, sin duda. Y de hecho siempre está ese temor a la recaída, ¿no? Porque la recaída siempre es una amenaza. Hay gente que a lo mejor ha dejado de consumir durante 5 años y después tiene alguna situación de frustración afectiva, lo que fuere, y ahí recae. Entonces, es como el alcoholismo, que también es una adicción. Es decir, son todas enfermedades, porque son enfermedades que requieren una atención y seguimiento constante. Creo que la internación de por sí tiene que ser una medida, ya sea para desintoxicar o para ayudarlo a equilibrarse, a limpiarse, pero no tienen que ser prolongadas, tienen que ser cortas y efectivas, y después sí recurrir a un tratamiento ambulatorio, porque cuanto más prolongada es la internación, más complicada es la reinserción laboral, social, comunitaria, familiar, lo que fuere. Entonces, creo que la internación es un recurso, punto. No es el tratamiento. El ejemplo es fundamental. Por eso yo te decía hace un rato que el rol de la familia es fundamental. Hoy, lamentablemente, la familia, por varias razones, no le vamos a pegar a la familia como la única responsable, porque hoy la situación económica, el sostenimiento de lo que es la educación, la vivienda, la alimentación, es un esfuerzo para una familia. Pero sí, yo lo que creo que hay es como mucho individualismo, ¿no? Entonces, y no hay espíritu de sacrificio. Hoy tener hijos es como un problema. Hoy las chicas, yo veo, no quieren sacrificarse, quieren desarrollar su carrera, viajar, pasarla bien, no resignar. Y bueno, y si tienen un hijo, bueno, resignar lo menos posible. Y entonces queda ese chico ahí boyando, sin una atención y digamos, contención, que hace que ese chico crezca con seguridad, con valores, y termina haciendo todo lo que es digital parte de su educación, ¿no? Los jueguitos. Yo veo a mis nietas, que las controlamos un montón. Hay que estar, porque la presión externa es muy grande.
¿Cómo no tenés teléfono y todas las demás tienen teléfono? ¿Cómo no juega ese jueguito cuando todas las demás juegan el jueguito? Entonces, decir que no, poner límites, es un trabajo. Y eso es lo que está faltando, porque uno vuelve cansado, tiene preocupaciones, tiene estrés, entonces cuanto más tranquilo y menos molesta el chico, mejor. Y ahí es donde empezamos a entrar en el problema. Entonces hay falta de contención, falta de palabra, hay poca palabra, y lo que yo veo es que los chicos no tienen guía. Y cuando llegan a la adolescencia no hay contenido, no hay contenido. Primero, que tengan un clima de trabajo agradable, ¿no? Porque no siempre se tiene. Y yo creo que es muy importante que, si bien puede haber un clima de trabajo con exigencia y con control de resultados, tiene que haber un clima de respeto, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque estresa mucho trabajar en un ambiente donde no hay respeto y hay mucho estrés, mucha tensión. Después tiene que haber escucha, tiene que haber escucha dentro del ámbito laboral, porque pueden surgir situaciones que a lo mejor el supervisor, el jefe, el gerente no las detecta, pero que sí alteran ese ámbito laboral. Entonces tiene que haber escucha y ver qué es lo que está sucediendo en el ámbito laboral. Y hoy hay mucho miedo a perder el trabajo, entonces se sostiene de cómo sea el trabajo. Y esto, bueno, puede ser una contra. La prevención como tal hay que empezarla desde que el niño va a preescolar, porque es cuando el niño empieza a aprender como una esponja y empieza a desarrollar habilidades psicosociales que después en la adolescencia le van a permitir sortear los obstáculos de la vida. Entonces, el trabajar las habilidades psicosociales desde que son chiquitos es fundamental para encontrarnos después con un adolescente que pueda tener pensamiento crítico, que pueda ser empático, que pueda entender cuáles son las relaciones que son nocivas para él y que pueda elegir y no someterse a las presiones del grupo. Entonces yo creo que eso es clave, aunque la adolescencia siempre es turbulenta y es normal que así sea, pero si ya van fortalecidos desde chicos, es más llevadera. Eso me parece muy importante.